Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Pues aquí vamos a titular este video Liquidez y dueños del código. Estamos viendo que hay una tendencia muy común a suceder, por un lado mentiras, pero por otro lado incluso acontecimientos reales, muy vertiginosamente uno tras otro, tras otro, tras otro. No solo evidentemente con el asunto que ya hemos hablado de la dispersión, el efectismo y ambas cosas que conducen a una disociación, que eso lo planteo, lo sostengo, etcétera, sino también ya con una vertiginosidad que, por ejemplo, Alarraqui lo llegó a decir cínicamente, ¿no? Pues decimos mentiras y ellos se la pasan tratando de, ahora sí que patear todos los balones, jugar todos los balones, ¿no? Responder todas las mentiras, y cuando ya están con una, pues ya tenemos otra y otra y otra más, y lo dijo así literalmente. Pero también, cuando hay mucho el poder, no solo son mentiras, sino son acontecimientos. Diego Rosarín decía, ¿no?, que el atentado contra Trump parecía que iba a ser como que el gran evento que iba a marcar algo así como una generación, y ya ni quien se acuerde de ello. Entonces hay una situación muy curiosa, como de un ametrallamiento, esto desde el punto y de la perspectiva occidental en su decadencia, un ametrallamiento de acontecimientos, de mensajes ciertos, verdaderos, como sean, para realmente tener bajo una circunstancia de estrés y de agotamiento la atención. La atención es la gran moneda de cambio de esta época, y la tienen, y nos la tienen gastada todo el tiempo. Esto va a terminar, el argumento que quiero manejar ahora, en que mientras esto ha generado fortunas muy sólidas, se ha hablado de que aquí en México se duplicaron el número de multimillonarios, evidentemente en dólares, ¿no? Y por lo tanto hay una solidez muy particular, pues nos someten a nosotros a la famosa liquidez. Este señor que se ve allí es Zygmunt Bauman, un sociólogo que luego se le menciona como filósofo, que yo sepa era más bien sociólogo, muy famoso, pero que planteó esta cuestión de la liquidez, de que en la posmodernidad, pues los conceptos, los principios, o lo que deberían ser principios, valores, conceptos, estructuras, digamos, por un lado discursivas, yo diría disparímicas, ¿no?, de discurso, paradigma imaginario, no eran o no se consideraban, en la misma realidad, ¿no?, sólidas, ¿no?, sino líquidas, y por lo tanto cambiables, no tanto negociables en un sentido sano, sino prescindibles, etcétera, etcétera. No, lo que no es líquido, sino, lo que no vendría siendo sólido, sino líquido, y que incluso él llegaba a plantear, y por ejemplo, cuando hay, vamos a decirlo así, una clase o un grupo social en ascenso, busca la liquidez para que haya un reacomodo de conceptos, y cuando ya obtiene la hegemonía, entonces busca que haya una solidez. Pero aquí yo, al planteamiento de Bauman, si no se ha hecho ya, yo no lo he visto, yo añadiría que lo de la liquidez se veía pues como algo que evidentemente así era, evidentemente así funcionaba, pero no sé si necesariamente quedaba claro por parte de este señor, que evidentemente es brillante y ha hecho un aporte muy significativo, ahora sí que a la humanidad. Sin embargo, ¿cuál era como la causa, ¿no? Creo que en todo este asunto de la liquidez y de no tener conceptos fijos, aquella situación que yo tanto planteo por parte de Kerkhove, alumno de Marshall McLuhan, y después este señor Punset, y de todos los que lo hayan planteado, de que la razón pues no era o no iba a ser ya relevante dentro de lo que viene siendo el paradigma digital, o como dijo por ahí alguien de la derecha en México muy cínicamente, ¿no?, que
la verdad ya no era relevante, ¿no? Esta cuestión de pasar la distinción, porque existe conceptualmente entre verdad y realidad, bueno, todo eso pasarlo por alto y muchas cosas más. Y ahora están concurriendo, y creo que sí tienen una causalidad en el hecho de la decadencia de Occidente, ¿no? Y la decadencia que yo le he planteado, el asunto mentira-engaño, como algo que atraviesa transversalmente todo el proceso actual en Occidente. En ese sentido, ahí ya estaríamos como entendiendo esta liquidez. Ya no nada más por un poder fáctico en plenitud que de esta manera manipula mejor, ¿no? O sea, todo lo que puede ser conceptual y de valores, vamos a decirlo así de manera muy genérica, y que debería resultar estructurante y tender a tener una solidez. Todo esto en parte de aquellos a quienes controla y sobre los cuales detenta y depreda un poder, no se planteaba nada más como algo que consolidaba durante todo el neoliberalismo, así fue su enorme poder, sino que ahora está significando, y quién sabe si desde entonces, la mejor manera de poder ellos afrontar su caída, ¿no? Yo lo veo mucho sobre la línea de que tienden a difuminar los conceptos, porque de esa manera, cuando ya no les queda o la victoria o la hegemonía, bueno, les queda el discurso, ¿sí? Y esto, por ejemplo, muy importantemente, porque evidentemente Occidente ya ha pasado a un segundo nivel, está negociando cómo va a hacer su existencia como una, y de Occidente, que Estados Unidos y la Unión Europea, está pasando a ser una potencia de segundo orden, está más bien negociando sus condiciones de potencia de segundo orden, pero realmente bajo términos bastante líquidos, es decir, rechazando la precisión en cuanto a los conceptos, porque si se es racional y conceptual, bueno, evidentemente los conceptos no lo favorecen, ¿sí? Así de sencillo, de claro y de fácil, y bueno, pues sí le queda suficiente poder y suficiente dinero como para determinar qué es verdad, qué es lo que en un momento, es decir, y no solo la verdad, sino todo lo que es el panorama conceptual. Me recuerda esto, y bueno, me fui por el lado de Bauman, pero me recordaba mucho a Galeano, a Eduardo Galeano, que decía que son los dueños del código, ¿no? Es decir, nosotros vamos a decir qué es, qué deja de ser, eso lo veo mucho en la información, ¿no? Qué es o qué deja de ser una cosa, simple y sencillamente lo vamos a definir porque nosotros decimos qué es o qué no es. Y siempre recuerdo mucho la parte esta de, no me acuerdo si es Alicia en el País de las Maravillas o en El Espejo, en el cual cuando Alicia pregunta, y esto es de una forma u otra, bueno, pues depende de quién tenga el poder, le contesta el personaje en turno, ¿no? Y que además yo en varios libros vi como epígrafe, ¿sí? Porque es realmente lo que está pasando desde hace mucho tiempo, pero que ahora ya lo estoy yo ahora sí que entendiendo, y propongo que sea entendido desde esta perspectiva de que esa liquidez en el pensamiento pues es una de las salidas mejores para poder sobrellevar una decadencia, cuando entre otras cosas se tiene a la mediática, se tiene a la academia, ¿no? Y a los intelectuales en la academia, a las academias y intelectuales bajo poder, y se puede tener lo que yo llamo el disparismo, el discurso, el paradigma y el imaginario. Se tiene control sobre eso, aunque no tanto ya necesariamente sobre la realidad. Evidentemente hay poder sobre la realidad, no es ya hegemónico y en relación a otras potencias, ¿no? Ya no son la primera potencia, pero con el discurso se pueden vadear bastante bien. Eso también me lleva a decir, bueno, si les queda el dólar, la guerra y la industria cultural en el mismo tiempo que Internet y la tecnología, pero no en exclusiva y no en hegemonía,
Lo que les quede todavía como supuesta hegemonía ya está en liquidación, va a pasar a las manos, fundamentalmente de China, y ya veremos de quién más. La India se apunta muy fuertemente en los aspectos tecnológicos también, ya se verá qué va a pasar. De China es China. ¿Quiénes más van a estar? No lo sabemos exactamente, pero ya es el asunto que tanto planteo yo de pasado, presente, futuro. El pasado que todavía tiene una dimensión presente es Europa, Estados Unidos y la Unión Europea, y el presente futuro es China y los que les acompañen, ¿no? Habría que analizar el fenómeno BRICS y todo este asunto. Pero donde siento más claramente y veo más claramente la hegemonía es en China, en los demás, no lo niego, habría sin embargo que revisarlo, ¿no? Ahora, dentro de este sentido, entonces, por ejemplo, se genera esta situación de que la guerra, que es bastante líquido esto, la guerra no se declara, pero se libra. Sin embargo, si se pierde, pues no se declaró. Y al mismo tiempo, como no está declarada el inicio, pues tampoco el fin. Entonces pasa lo que en Ucrania. Y Ucrania ya perdió, pero el negocio sigue. Entonces la violencia sigue, pero la guerra ya se perdió. Entonces se presta más a este tipo de cuestiones que no podríamos nosotros fácilmente entender, ¿no? Si no fuera bajo estas perspectivas. Ahora, ellos no están buscando que nosotros entendamos nada. A ver si nos entendemos, ¿no? O sea, a ver si nos entendemos entre nosotros. Ahora sí que el tú y yo. A ver si tú y yo entendemos que ellos no están buscando que nosotros entendamos nada. O sea, por eso la cuestión de la dispersión, el efectismo y la disociación, ¿no? Que tenemos que combatir con un planteamiento de visión de conjunto, o sea, que yo propongo, ¿no? Visión de conjunto, de racionalidad y mucho, por ejemplo, cadenas causales, y por lo tanto, así como el efectismo y la disociación la dispersión y el efectismo conducen a la disociación, pues la visión de conjunto y las cadenas causales, entre otras cosas que podemos ir descubriendo, van a llegar a llevarnos a la realidad como una red de acontecimientos, una estructura que tendería por definición pues a no ser líquida. Otra cosa es que pueda ser flexible, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pierden la guerra en Ucrania, pero están con esta situación de plantear que es guerra, lo que no es guerra, sino un genocidio, lo de Israel, pero no les basta. Entonces ahora habría que ver hasta dónde sí se realizó, pero hasta dónde forzaron la derrota de Siria para poder tener como una noticia que pueda borrar de la mente de la gente el hecho de que perdieron. Primero, su decadencia, y segundo, sus manifestaciones como la derrota en Ucrania, etcétera, ¿no? Como la situación de querer destruir a Rusia y que Rusia sale escalando lugares en la escala mundial y en realidad fortalecido. Bueno, pues entonces vamos a establecer esto de una manera subliminal. De hecho, yo me cansé mucho de verlo en Venezuela, y ha pasado también con la Cuarta Transformación, de que cuando el gobierno progresista tiene victorias, bueno, pues entonces se hacen cosas muy efectistas, muy aparatosas, muchas veces sí, reales, ¿no? Desastres, sabotajes, asesinatos, cosas que de repente, y aunque pudiera parecer esto, por decirlo menos extraño, uno decía, caray, pues no sabía que estábamos tan bien, que han tenido que recurrir a cuestiones, efectismos tan graves para poder distraer la atención. Y todo esto mucho dentro de una situación en la cual, claro, la visión de ellos puede en un momento determinado no pretenderse líquida, pero es mentira, entonces no puede ser sólida, ¿no? Es decir, porque aunque generen, por ejemplo, una victoria como la de Siria, que sí lo es, eso no es líquido, sin embargo el pretender que tiene la carga de definición del futuro y geopolítica que tiene la derrota de Ucrania, eso sí es una mentira, y eso genera toda esta relatividad, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, ahora entiendo que le den tanto peso a la industria cultural. Definitivamente no sé si fue deliberado o planeado, pero ahora está sucediendo
que pase lo que pase, ellos van a poder siempre presentar una imagen que les conviene. Y claro, no hay una decadencia de destrucción, no van a pasar a dejar de ser potencias, sino van a pasar a ser potencias de segundo nivel, ya no hegemónicas, o están pasando a serlo, ya lo pasaron a ser, o sea, como se quiera, ese proceso es inevitable ya. Y entonces, ¿cómo le van a hacer? ¿No? Y el problema no es para los que no están bajo su hegemonía, sino para los que queden directamente abajo de ellos, o los que en la escala de los países, aunque no queden abajo de Estados Unidos y la Unión Europea, estén en un nivel menor, ¿sí? Porque siempre, si no quedan directamente como sus colonias de potencia de segundo nivel, van a quedar como potenciales colonias de una potencia de segundo nivel, ¿no? Y esto es muy negativo, ¿no? Entonces, creo que en este sentido es muy importante recuperar la definición, ¿no? El arriba y abajo, el derecha y izquierda, toda esta situación tan derechosa que dicen, no, ya la división derecha y izquierda no vale. Eso lo dice gente de derecha, ¿no? Aunque lo digan de buena fe y aunque se llame Alfredo Jalife y aunque yo sea fan de Alfredo Jalife, ahí se equivoca. La situación de que hay blanco, negro y algo muy importante, guerra y paz, porque ellos pretenden que solamente hay guerra, ¿no? Esta situación de si eres mi aliado o mi enemigo, o pasas de ser mi enemigo a mi aliado, mi aliado a mi enemigo, y que me recuerda totalmente 1984, tal o cual país ya no es nuestro enemigo, ahora es nuestro amigo, tal o cual país ya no es nuestro amigo, ahora es nuestro enemigo, y que eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora, que de ser un terrorista el que gana en Siria, ahora es una especie de héroe muy moderado, a pesar de ser yihadista, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos necesidad de una definición, nosotros sí lo necesitamos. De clase media para abajo la gente necesita definiciones. Toda esta situación de una indefinición pues nos trae un estrés, una ansiedad y finalmente una postración psicológica que puede devenir en depresión o en estados depresivos que son controlables y que es lo que ellos pretenden. Ellos quienes, poder fáctico, pero fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea, y quienes les hagan el juego mediática, académica, a nivel mediático, académico, etcétera, ¿no? De planteos de pensamiento y de todo este tipo de cuestiones, ¿no? El planteamiento es que esta liquidez es lo que Parménides negaba o planteaba como la nada, porque finalmente eso es insustancial. No vamos a decir, no, es líquido como el agua y el agua puede tener mucho poder, no. Es una liquidez que podríamos llamar más bien bajo una situación de ser insustanciales y por lo tanto no convenirnos, ¿no? Porque ya existe esa alternativa. ¿Qué alternativa existe? Bueno, pues en China un comunismo de clase media, en la cuarta transformación, una posibilidad de que la gente pueda tener algo, poder regresar a tener un trabajo, poder regresar a tener una casa, poder regresar a tener una modernidad bastante más definida, es algo que tenemos que recuperar. Entonces no es precisamente algo fácil, esto es un proceso, habrá que ver cómo lo podemos hacer, pero negar esta situación de esta vertiginosidad que no nos permite tener una certeza y ahora sí que una solidez sobre el panorama es un juego que se nos impone, pero para controlarnos y que no debemos de permitir. Tenemos que restablecer un camino, como se planteó, al sentido común sano, al sentido común de la mayoría, que tanto hizo y tanto logró AMLO en ese sentido, pero todavía tenemos muchísimo por hacer y es, digamos, enfrentar y construir una solidez frente del pueblo, frente a la liquidez del poder fáctico. Muchas gracias por atender a SN Pantlatol y los esperamos en el próximo.